A estas alturas, si habéis visto los otros vídeos sobre cacería de eidolones y habéis hecho algunas cazas, ya seáis jugadores noveles o más avanzados, pensaréis, este tipo me ha timado. Me dijo que farmeara esto, que construyera lo otro y que mataría eidolones como si nada. ¿Qué pasa? En mi favor, debo decir que como anticipé, aún falta este vídeo para complementar vuestro cursillo acelerado de acceso al mundillo de la cacería de eidolones. Por favor, solo os pido que escuchéis atentos hasta el final, que vamos a desentrañar algunos de los secretos del one shot. Con respecto a la MP, arcanos y escuelas de enfoque, la meta hoy en día es el 177, cuya forma de obtención tenéis en el vídeo linkeado arriba a la derecha. Los arcanos de la Crisálid, Zariman y la escuela de enfoque Madurai. Estos últimos los explicaré luego con detalle. Pero si aún seguís usando el MP 123 y no tenéis la escuela Madurai, os propongo 4 truquitos para aprovechar lo que tengáis y así poder reducir vuestro camino hacia la meta. Y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, las escuelas. Si no tenéis desbloqueada la escuela de enfoque Madurai, pero tenéis habilitadas las escuelas de enfoque Naramon o Unairo, no vamos tan mal. Les podemos sacar partido mientras subimos Madurai con el enfoque ganado con las cacerías. La escuela Naramon, que seguro habéis abierto por el contador de combo de melee, es viable en eidolones por su habilidad Punta de Am, la cual debéis mejorar de disponer de enfoque extra. Con esta, al cambiar de Warframe a Operador, da 40 segundos del 100% de daño extra a la MP. El único requisito es tener el contador de combo por encima de 8. ¿Cómo hacerlo y mantenerlo? Fácil. Durante la aventura Protocolo Punto Muerto os regalaron la Choris, un glaive cuya pasiva es la duración de combo infinita. Con la build que os muestro, solo tenéis que subir el combo a por 8 o más y listo. Además, si también mejoráis golpe contra el suelo de apertura, aún subiréis más rápido el contador de combo. Los mejores lugares para subir el contador de combo son los campamentos Grimier, en donde puede que haya un Eximus y de paso podéis aprovechar para conseguir un señuelo, o podéis subir el contador de combo contra el mismo eidolon. Cierto que con esta estrategia perderéis la posibilidad de usar la sarpa para bajar la armadura del eidolon, pero la puede llevar algún compañero de equipo. Para los más avanzados en esta escuela, os recomiendo invertir el resto de enfoque en paso enérgico y onda lejana, para incorporarlas en Madurai como camino vinculado, aunque no son imprescindibles. Escuela Unairu, que seguro tenéis desbloqueada por su habilidad Resistencia, que da inmunidad a los efectos de estado. También es viable para eidolones por sus habilidades Golpe Cáustico y Espíritu Unairu. Con la segunda habilidad del operador podéis invocar un Espíritu Unairu, que irá hacia el jugador más próximo por rango de afinidad, bonificándole con un 100% más de daño al operador y armas. Si estamos en solo, es para uno mismo. Si os sobra enfoque, el paso siguiente sería Piel de Piedra y Venganza, para camino vinculado con Madurai. Priorizar Venganza. Con respecto a las demás, la escuela Cenuric no sirve directamente contra eidolones, pero nos interesa mucho subir Flujo de Vacío y Sifón del Vacío, para aumentar la energía del operador y tenerlas como camino vinculado con Madurai. La escuela Bazarin no sirve directamente para eidolones, pero interesa subir Marea Firme y Marea Rejuvenecedora, para aumentar la supervivencia de nuestro operador con el camino vinculado a Madurai. Si hacéis de support en eidolones y queréis seguir invirtiendo para mejorarla, os recomiendo el orden que sigue: Coraza de Guardián, Onda Protectora, Unidad Remendadora, Fractura del Guardián, Alma Remendadora, Regeneración de Escuadrón y Regeneración del Vacío. Por último, la escuela Madurai. Si vas en solo, es obligatoria. Si vas en equipo, como mínimo 2 miembros del escuadrón deberían llevarla. Lo primero es subir Golpe del Vacío, habilidad 1 del operador, y seguir con Ola de Contaminación, la 2. La primera convierte toda la energía del operador en daño, y la segunda aplica un debuff al eidolon para hacerlo más débil a los ataques del vacío con nuestra AMP. Seguiremos con las que veréis en pantalla. Y como más importante, fuerza de onda y combustible del vacío, que no hace falta desvincular. AMP, arcanos y cómo usarlos. Como previo muy importante es que siempre que vayamos de cacería, debe haber un bot en la parte, que tendrá la importante tarea de situar sus escudos delante del eidolon para disparar a través de ellos con los operadores y warframes. Los escudos de bot ofrecen algo de protección también a los derribos, sobre todo los causados por el AOE de la MP 177, a la par de que potencia los disparos de la AMP con 200% de daño crítico. Respecto a las AMP y arcanos, como se ve en la tabla,
Hay muchas variables y combinaciones posibles de partes de AMP y arcanos viables para cacerías de eidolones. Además, cabría sumar las escuelas a la ecuación. Por ello, seremos prácticos y asumiremos primero que los cazadores principiantes usan el AMP 1, 2, 3 y los arcanos básicos, y los más avanzados usan el 177 y los 2 arcanos meta de la Zariman. Cierto que a veces nos encontraremos en situaciones de transición, por lo que os recomiendo aprender las mecánicas y detalles de cada ítem que voy a comentar a continuación para poderlo aplicar a vuestro caso concreto. El AMP 1, 2, 3 y arcanos básicos. Con respecto a los cazadores principiantes, si aún usáis el 1, 2, 3, con los arcanos Sombra Virtuosa y o Ataque o Furia Virtuosa, y vais a aprovechar las escuelas Unairu y Naramon, la mecánica será: primero, disparar a la cabeza de eidolon con el disparo primario de la MP, botón izquierdo del ratón, para activar el arcano Sombra Virtuosa, que da probabilidad crítica. Segundo, dispararemos con el disparo secundario, botón central del ratón, a través de los escudos de Bolt. El disparo secundario del 1, 2, 3 tiene atravesar, por lo que si nos situamos detrás de los escudos de Bolt y disparamos desde debajo de la rodilla del eidolon en diagonal hacia la cabeza, causaremos varias instancias de daño, agilizando la tarea de bajarle los escudos. Tercero, le dispararemos a continuación con la Rubiko, como se mostró en el vídeo anterior sobre equipamiento. Alternativamente, se puede disparar un poco más de lejos a través de los escudos de Bolt con el disparo primario. Con Unairu y Naramon, por lo que he podido probar, la primera opción es ligeramente mejor. Si vais en solo, con la escuela Modurai, con el AMP 1, 2, 3 y los arcanos Sombra Virtuosa y o Ataque o Furia Virtuosa, haremos las dos siguientes rotaciones de habilidades debido al cooldown de tiempo que tiene la habilidad 1 del operador, Golpe del Vacío. Primero, activaremos el arcano Sombra Virtuosa disparando el primario de la MP a la cabeza del eidolon. Segundo, lanzaremos siempre la segunda habilidad del operador, que aplica un debuff al eidolon, y seguimos con la primera habilidad, que nos dará más daño. Desde detrás de los escudos de Bolt, como hemos dicho, dispararemos el disparo secundario de la MP desde debajo de la rodilla del eidolon en diagonal hacia la cabeza. En esta rotación también se puede disparar con el primario, aunque sean varias veces. La segunda rotación de habilidades, debido al tiempo transcurrido de cooldown de Golpe del Vacío, que va de 70 a 40 segundos, muchas veces no dispondremos de la primera habilidad del operador de inmediato. Por lo que, primero activaremos Sombra Virtuosa disparando a la cabeza. Segundo, lanzaremos la segunda habilidad del operador y de nuevo dispararemos a través de los escudos con el disparo secundario. En esta rotación no recomiendo usar el primario y debemos estar atentos a ir lanzando la segunda habilidad, pues dependiendo de cómo la tengamos subida, el debuffo durará entre 5 y 20 segundos. Iremos alternando la rotación 1 y 2 hasta terminar el eidolon. AMP 177 y los arcanos meta. El 177 tiene dos modos de disparo. El primario, que ya conocemos del AMP 123, que es un disparo hit scan, y el disparo secundario, que es el propa, y que dispara una bola que luego explota y tiene efecto de área. Esa bola recorre un espacio muy corto y estalla, por lo que no explota instantáneamente, a no ser que al lanzarla choque contra un obstáculo, ya sea un warframe, un operador o el propio escenario. Además, si no estamos detrás de los escudos de Bolt, nos puede derribar. Los arcanos meta son Erradicación Eterna y Masacre Eterna, que se consiguen el drop de mobs de la Zariman, pero con rango 2 del Sindicato de los Inquebrantables los podemos comprar con reputación en Cabalero. Para maxearlos necesitamos 21 unidades de cada uno, que para Erradicación Eterna son 105.000 puntos de reputación y para Masacre Eterna 115.500. También se pueden tradear, por lo que podemos comerciar con otros jugadores para conseguirlos. ¿Cómo funciona? Cuando Erradicación Eterna está maxeado, se activa lanzando una habilidad del operador y nos da 60% más de daño a la MP por 8 segundos. Masacre Eterna se activa cuando nos quedamos a 0 de energía y al máximo nos da 180 de probabilidad crítica por 8 segundos. Nada mal, ¿eh? Para sacarles el 100% de partido con nuestra 177 debemos hacer las dos siguientes rotaciones. Primero, lanzaremos siempre la segunda habilidad del operador, que aplica debuffo al eidolon, y activa el arcano Erradicación Eterna, 60% más de daño por 8 segundos. Segundo, activaremos la primera habilidad, que nos dará más daño y que consumirá toda nuestra energía, activando así Masacre Eterna, 180% de probabilidad crítica por 8 segundos. Tercero, desde detrás de los escudos de Bolt dispararemos el propa o disparo secundario de la MP. En esta rotación también se puede disparar con el primario. La segunda rotación, como hemos dicho, debido al cooldown de Golpe del Vacío, no se usará la primera habilidad del operador,
pero gracias a los arcanos y MP meta, aseguraremos el poder quitar los escudos de un solo disparo, por lo que la rotación será: primero lanzaremos la segunda habilidad del operador, varias veces, aplicando el debuffo del eidolon y activando el arcano Erradicación Eterna, 60% de daño por 8 segundos. Segundo, para terminar de consumir la energía y activar Masacre Eterna, 180% de probabilidad crítica por 8 segundos, tenemos dos opciones: dejar que el ataque magnético del eidolon nos vacíe la energía del operador, o en modo vacío hacer varias ondas del vacío apuntando hacia el suelo, control más espacio y apuntando hacia abajo. Iremos alternando la rotación 1 y 2 hasta terminar con el eidolon. En el próximo vídeo sobre cacería de eidolones os enseñaré cómo bajar el tiempo con algunas mecánicas como la gestión de señuelos, spawn de bombalistas, los tiempos de disparo, los hitbox de los eidolones, que os permitirán hacer el máximo de cacerías durante el periodo de noche. Por aquí Ira, te tercio y hasta la próxima.